se encuentren muy bien el día de hoy, 8 de junio del 2024. Bueno, hoy es el segundo encuentro tecnoformativo en la unidad curricular de Administración de Justicia en el programa de doctorado en Ciencias Forenses y Criminalísticas. En la clase pasada observamos algunos puntos relevantes en relación a la sociología, el hombre como ser social, el hecho social, algunos puntos del cambio social y los elementos en líneas generales del delito. Dijimos que hoy íbamos a hablar de la jurisdicción y en ese contexto la jurisdicción pues proviene del latín jurisdictio, dividido en los vocablos juris, que significa derecho, y dicere, que hace referencia a declarar. En términos generales, jurisdictio o jurisdicción es la facultad que se tiene o se otorga para declarar el derecho. Buenos días, doctora Marisol, ¿cómo está? Buenos días, profesora. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien, profesora. Llegué un minuto tarde. Tranquila, tranquila, no hay problema. Le escuché algo sobre Bueno, jurisdicción, profesora. sí, estaba hablando de que, bueno, en la clase pasada vimos un poco lo del hombre, el ser social, la sociedad, sociología, los elementos del delito, y que hoy íbamos a hablar de la jurisdicción, y que bajo esa premisa, pues, la jurisdicción, pues, proviene del latín jurisdictio, dividido en los vocablos juris, que significa derecho, y dicere, que hace referencia a declarar propiamente. En términos generales, jurisdicción, jurisdicción, pues es la facultad que se tiene o se otorga para declarar el derecho. En líneas generales es decir el derecho. Decimos el derecho y quienes dicen el derecho, en este caso, pues los operadores de justicia que tienen la facultad de establecer, de declarar el derecho. Ese es el poder, o sea, la facultad de jurisdicción, ¿no? La facultad de decir el derecho, que lógicamente Correcto. se diferencia de la competencia, porque la competencia es por decirlo, micro, la jurisdicción es lo macro. La jurisdicción, un ejemplo para que lo puedan visualizar y refrescar en este contexto, pues un juez, supongamos, de responsabilidad penal de adolescentes, es un juez de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene jurisdicción en todo el Estado venezolano, en toda Venezuela, en el país, porque efectivamente pues está facultado para declarar el derecho. Tiene jurisdicción, siempre va a ser juez y siempre lo van a visualizar como ese operador que tiene esa facultad y que va a ser, es juez. Sin embargo, su competencia está delimitada al ámbito de responsabilidad penal de adolescentes y inclusive a nivel territorial, supongamos que sea solamente en el Táchira. Entonces, tiene jurisdicción porque es juez de la República Bolivariana de Venezuela, pero su competencia es solamente enmarcada a un área o jurisdicción especializada en este caso, y más aún en territorio en el estado Táchira. No puede, lógicamente, pues tomar sus funciones o abusar de sus funciones, ir por decir a Mérida o a Caracas, por el hecho de ser juez, a dictar una decisión, a menos que sea un caso donde tenga que evacuar pruebas o bueno, hay casos excepcionales, pero sigue siendo juez en el Táchira, solamente que se traslada para determinar o esclarecer algún punto o recepcionar alguna prueba. Bueno, algunas cosas muy puntuales y excepcionales, pero sigue siendo el juez en esa materia, en responsabilidad y en ese territorio, en el estado Táchira. ¿Ok? En este sentido, pues la palabra jurisdicción se refiere a la facultad que tiene pues el Estado para hacer que por medio de sus órganos sea atribuida la función de administrar justicia y de esta manera pues satisfacer que el interés general y aplicar pues el derecho sustancial a los casos particulares, ¿no? Esa jurisdicción pues tiene tres elementos específicos como tal. Un elemento subjetivo, un elemento pues objetivo y el elemento formal. Cuando hablamos del elemento subjetivo, pues se encuentra constituido por los sujetos, siendo esto pues el funcionario jurisdiccional que se encuentra investido de su jurisdicción. Se tiene esa potestad y pues tiene esa facultad investido por el Estado.
Y los particulares que hacen uso de esta para hacer cumplir y satisfacer sus intereses. Pues efectivamente, pues ese es el elemento subjetivo, porque se podría decir que es dual. El órgano como tal o el operador de justicia bajo ese concepto de jurisdicción de facultad de derecho y los ciudadanos o los particulares bajo la facultad de solicitar el derecho, que se le aplica el derecho. Un objetivo, pues este elemento versa sobre la materia en la cual recae la jurisdicción y la pretensión que encierra la relación jurídica sustancial del proceso, esa relación. Y lo formal, pues el mismo proceso, aquel mediante el cual pues la jurisdicción cumple su fin, ¿no? La jurisdicción pues tiene un fin último, un fin principal, tiene varios, pero el principal, ¿cuál es? La búsqueda de la verdad, esclarecer los hechos mediante las vías jurídicas idóneas. ¿Cuáles son las vías jurídicas idóneas? Bueno, pues todo lo que conlleva ese sistema de administración de justicia, sus políticas públicas, sus mecanismos, inclusive las normas adjetivas y pues las normas sustantivas para hacer que ese fin último pues se compruebe, se materialice en todo caso, ¿no? Y es el esclarecimiento de los hechos por esas vías jurídicas idóneas. Las características de la jurisdicción, bueno, nos encontramos en que la jurisdicción es general, debido a que abarca pues todo el territorio del país, tiene un carácter general, como lo indiqué, es exclusiva, pues sus ejercicios de carácter exclusivo, no todos pueden estar investidos de ella, únicamente los funcionarios como tal son los que tienen la facultad de decir el derecho dentro de pues las ramas que integra el Estado y que puedan ejercerla en todo caso. En este caso, pues la jurisdicción es netamente para los jueces. ¿Por qué? Porque pues, un funcionario, supongamos, del Cuerpo de Investigaciones, órganos de seguridad del Estado, si bien forma parte de ese poder punitivo, pues no tiene la facultad de decir el derecho. ¿Ok? Es permanente, siempre está presente, perdura con el tiempo, es ininterrumpida y continúa. Esta se da porque la organización judicial pues está encargada de ejercer la jurisdicción que siempre existe, la latente, ¿no? ¿Cuáles son los poderes en todo caso de los funcionarios judiciales? Los funcionarios judiciales, bueno, como ya indiqué, pues son aquellas personas que están investidas de jurisdicción para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se le otorgan pues ciertos poderes o potestades con el fin de que cumplan pues con esa tarea encomendada, o con el fin último del proceso, o que le den vida a ese carácter o esa investidura que tiene, ¿no? Dichos poderes pues se clasifican en el poder de decisión, que hace referencia al poder que tienen los jueces para pronunciarse sobre un caso concreto. Con esto, pues los poderes o los funcionarios judiciales tienen la facultad de denunciar y resolver el fondo de un asunto, las cuestiones que se le presentan en el proceso. Efectivamente, pues ese poder de decisión va muy de la mano con el poder de argumentación, con el poder de conocimiento, pues para que efectivamente un funcionario tome una decisión ajustada al derecho, debe tener conocimiento sobre lo que está pues atendiendo, ¿no? Poder de decisión no solamente por la facultad de decir el derecho, sino también por esa aprehensión del conocimiento que debe ser materializado en el momento de emitir esa resolución. El poder de ejecución, pues es la facultad que tiene el juez para actuar en el proceso con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones que están a cargo de las partes. Pues, así como el juez tiene ese poder de decir el derecho, pues tiene ese poder pues también de ejecutar ese derecho, ¿no? Y el poder de coerción, que en este caso pues le permite al juez remover los obstáculos que durante el proceso impiden su normal desarrollo, contando además con el poder de asegurar el normal desarrollo del proceso y el poder disciplinario. Este poder de coerción pues también va muy de la mano con los órganos auxiliares del sistema de administración de justicia, pues que coadyuvan en todo caso en el momento en que el juez tome una decisión, a que esa decisión pues se pueda materializar o se pueda cumplir, ¿no? La clasificación de la jurisdicción, pues en líneas generales, de acuerdo a la doctrina, se puede dividir como jurisdicción contenciosa, que es aquella donde se presenta un litigio, efectivamente hay una controversia, una diferencia de intereses entre las partes involucradas que conllevan a la necesidad de que el juez se encargue de decidirlo o resolverlo. O sea, por eso siempre pues debe existir como un director en el proceso, una persona que medie, una persona que solucione y que atienda pues a las dos partes y que exista ese equilibrio en el momento de emitir una decisión, ¿no?
En la jurisdicción contenciosa, pues existen pretensiones, donde cada una de las partes tienen pretensiones opuestas, generando el litigio, haciendo necesaria la participación del juez para su solución. Y nos encontramos, pues, también la jurisdicción voluntaria. Esta no hay pretensiones, sino intereses. En este caso, los interesados acuden ante un juez con el fin de que les sea declarado el reconocimiento de un derecho o de una relación jurídica, pero no buscan pues que se le impongan cargas o prestaciones a la otra parte, sino que acudan de manera voluntaria con intereses comunes. Estos casos de jurisdicción voluntaria pues se dan mucho en los casos de, vamos a decir, aspectos de divorcio, en los escenarios de divorcio, donde pues las partes de común acuerdo llegan a un punto específico donde los dos, pues, como su mismo nombre lo dicen, están de acuerdo con ese punto y pues el juez lo que hace es emitir el derecho, declarar el derecho conforme a lo que las partes efectivamente quieren. Pero jurisdicción voluntaria porque no hay una controversia, no hay contención, no hay intereses opuestos, sino quieren en este momento es llegar a la resolución y a algo específico, en este caso de divorcio, pues a la disolución de ese vínculo matrimonial, a ese contrato llamado matrimonio. Así las cosas, pues habiendo hecho realizado ese repaso de algunos puntos que, como la jurisdicción, que es importante pues saberlo, vamos a hablar en todo caso lo que es propiamente la administración de justicia. El sistema de justicia pues está constituido en el caso de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinen la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y los funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. Igualmente, pues en lo que nos enfocamos en el concepto propiamente de administración de justicia, pues bueno, hay diferentes puntos de vista, diferentes formas, sin embargo, pues llevamos un solo aspecto a ese sistema, en todo caso que pues requiere un conjunto de normas, ¿no? Como tal, para esclarecer el hecho, para obtener ese fin último del derecho. Es un concepto pues que se refiere como tal al conjunto de instituciones, inclusive procedimientos y sistemas encargados de aplicar la ley y garantizar el acceso a la justicia en una sociedad. ¿Su objetivo cuál es? Resolver los conflictos legales, proteger los derechos de los ciudadanos y mantener el orden social. Eso es lo que efectivamente busca la administración de justicia, resolver esos conflictos legales, pues proteger igualmente esos derechos de los ciudadanos que pueden entrar en conflicto y mantener el orden social. Esto forma parte de qué? Del control social informal, que es un mecanismo regulatorio de comportamiento del hombre en la sociedad, que necesariamente pues tiene que ir en orden a ese control bueno, y en aplicación de las normativas existentes en cada país y en cada estado. Igualmente, se puede considerar que la Administración de Justicia es el sistema que asegura que las leyes y normas legales se apliquen de manera justa y equitativa. Recuerden cuando hablamos de justicia y equidad. Justicia es darle a cada quien lo suyo y equidad, darle a cada quien lo suyo, pero en atención a las consideraciones propias del ser. Justicia y equidad es un matrimonio ahí sí indisoluble, no se debe, no se debería, ¿no? Aplicar de manera separada. En el momento que un juez pues, pueda emitir una resolución o que dicte una decisión, pues debe ser con base siempre a la justicia y a la equidad. Por eso pues debe aplicarse de manera justa y equitativa, justa con base a los hechos que en ese momento se están exponiendo y equitativa pues atendiendo a cada caso particular y a las personas o los actores del proceso intervinientes en ese momento, ¿no? Esa administración de justicia pues incluye lógicamente a los jueces, a los tribunales, los abogados, los fiscales y otros profesionales que trabajan para garantizar que las personas pues tengan un acceso a un juicio justo y la oportunidad de hacer valer sus derechos legales.
El término también de administración de justicia, pues implica la gestión eficaz y equitativa de los procesos legales y judiciales en una sociedad. Esto incluye la protección de los derechos individuales, la resolución de conflictos y la imposición de sanciones cuando sea necesario. Pero en todo caso, pues, ¿cuál es el papel de la Administración de Justicia en la sociedad? Pues lógicamente que la Administración de Justicia desempeña un papel fundamental en la sociedad, con el objeto, pues, de garantizar la ley, la aplicación de esta ley y la resolución, como ya también dije, de los conflictos de manera justa y equitativa. Y lógicamente, pues, proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que contribuyen a la paz y el orden social. Según pues la Real Academia Española también define lo que es la administración de justicia como el conjunto de órganos y funcionarios encargados de aplicar la ley y de administrar en un estado pues esa ley, ¿no? Y de administrar esa justicia, ese sistema como tal. Esta definición pues enfatiza netamente lo que es la función de aplicación de la ley y de administración de justicia pues de manera imparcial. Y ese pues, es lógico, la justicia se debe aplicar de manera objetiva, no subjetiva. Si bien es cierto, aplicamos la equidad y la equidad tiene que ver con ese ámbito subjetivo, o sea, en este marco de aplicación de la justicia es en el momento del equilibrio, o sea, no se debe ir hacia un lado de la balanza o hacia un lado de una parte del proceso, sino debe actuar de manera justa y equitativa en ambos lados, ¿ok? Que es lo que diferencia, o sea, la actuación de manera imparcial u objetiva. Las características del sistema de administración de justicia, pues bueno, o sea, es imparcial, lógicamente. Los jueces y funcionarios pues deben ser imparciales y no estar influenciados por intereses externos. En el momento que un funcionario, llámese juez o cualquier otro funcionario, actor del proceso, pues considere que no puede ser imparcial, lo más sano y con base a la ética es retirarse de ese proceso, inclusive en el ámbito de los jueces netamente donde pues tienen ese poder de resolución y de jurisdicción, pues si ven que hay algún caso en particular donde no pudieran aplicar la objetividad por diferentes razones, pues lo más sano y ético, como indiqué, pues es inhibirse, ¿no? Antes que lo recusen, porque si efectivamente el fiscal o la defensa observan que hay un punto débil donde se puede en todo caso inclinar el juez hacia una parte por X o Y motivo, pues lógicamente pues el juez o perdón, el fiscal o el defensor puede recusar y si esa recusación pues se declara con lugar, es como una orden que lo separa de que conocimiento de esa causa y pues tiene que conocer. Pero antes de que pase pues esos sinsabores, porque son en todo caso sinsabores, pues el juez debe pues apartarse. Hay inhibiciones que se pueden dar no solamente por amistad manifiesta, sino por enemistad manifiesta o por vínculos familiares. Y es necesario, en todo caso, pues aplicar esa parte ética y esa parte objetiva y apartarse y que otro juez pues conozca del caso que sí considere que efectivamente pues va a tener parcialidad u objetividad. Y eso pues va dentro del ámbito pues también de la parte emocional, ¿no? De lo que es el derecho emocional, porque pues nosotros tenemos emociones y lógicamente los jueces son seres humanos, no son nada, no son extraterrestres. En el momento que yo era juez, pues fue una humana que puedo sentir, que padezco y demás, y que tengo mis carencias y me fortalece. Y así son todos los operadores de justicia. Y con base a esa regulación, pues, de emociones, es que uno debe establecer, pues, los ámbitos de aplicación de una verdadera administración de justicia, ¿ok? El acceso a la justicia como otra característica del sistema de administración de justicia, pues todos los ciudadanos deben tener igualdad de acceso a los tribunales y a la representación legal. No debe existir ningún tipo de discriminación. La transparencia, los procedimientos judiciales pues deben estar transparentes o deben ser transparentes y abiertos al público, excepciones como los casos de reserva por bueno, determinados aspectos o casos muy
es especialísimos que se emiten reservas de las actuaciones, pero sin embargo, pues hay transparencia en los procesos judiciales. El cumplimiento de la ley, la administración pues de justicia debe garantizar el cumplimiento de las leyes y las sentencias judiciales. En el momento pues que el juez emite una resolución, una decisión, pues esta tiene que ejecutarse con base a lo que emitió en esa decisión. ¿Ok? La administración de justicia, pues como ya lo sabemos y como ya lo indiqué anteriormente, pues sirve efectivamente para resolver los conflictos legales, proteger esos derechos individuales y colectivos, mantener el orden social, aplicar la ley de manera justa y equitativa y promover que la confianza en ese sistema legal. ¿Cómo se garantizaría en todo caso pues la administración de justicia? Bueno, la independencia de la administración de justicia se puede garantizar pues efectivamente por esa separación de poderes, la designación de los jueces y funcionarios judiciales que no estén sujetos a influencias externas. Esto asegura pues que puedan tomar decisiones basadas en la ley y la justicia sin interferencia política o económica, inclusive pues el Código Orgánico Procesal Penal dentro de los principios y garantías de orden adjetivo, pues habla de la autonomía de los jueces y juezas. ¿Ok? ¿A qué se refiere el término de justicia social en relación con la administración de justicia? Pues lógicamente pues, se refiere a la búsqueda de la igualdad y la equidad en la aplicación de la ley. Busca garantizar efectivamente pues, que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y acceso a la justicia independientemente de su origen, raza u orientación social. El sinónimo de justicia, pues, o de administración de justicia es sistema judicial, poder judicial. El antónimo, pues, sería injusticia o arbitrariedad. ¿Cómo se pueden agilizar los procesos de administración de justicia? Bueno, se pueden agilizar de diferentes maneras, ¿no? Mediante, pues, en estos casos más aún donde estamos en una época tecnológica, con la implementación de la tecnología, la reducción de la burocracia, se podría decir, la capacitación del personal, que es muy importante, y la producción o la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos. Estos métodos alternativos, recuerden que existen varios, entre ellos pues está la mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje y demás. Y bueno, existen otros medios que a nivel constitucional y base legal, la Constitución inclusive dice, y cualquier otro medio alternativo que pudiera solucionar ese conflicto. De hecho, en mi tesis doctoral, una de las bases legales es esa, cualquier otro medio alternativo. Me abre la posibilidad a establecer un medio alternativo de resolución de conflictos que no esté de manera taxativa expuesto en ninguna ley o alguna norma, sino que se puede hacer uso o creación del mismo. En este caso, en mi caso particular, el derecho emocional como una alternativa universal de resolución de conflictos. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de la administración de justicia? Bueno, lo he hablado en el transcurso de la clase. Es esencial pues para garantizar que las decisiones judiciales se tomen sin prejuicios o influencias externas, asegura pues la equidad y confianza en ese sistema legal. ¿Cuál es el impacto en todo caso que la Administración de Justicia tiene en la protección de los derechos humanos? Pues bastante, es crucial, ¿no? En la protección garantiza que efectivamente las leyes se apliquen de manera justa, equitativa y que se protejan los derechos fundamentales de todas las personas. Recuerden que los derechos fundamentales se pudieran decir que son los derechos universales, pues positivizados. Los derechos universales macro que están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros convenios y tratados, y los derechos fundamentales o positivizados que se encuentran dentro de nuestra Constitución o dentro de cada Constitución del Estado. Esos son los derechos humanos y que por lo menos en nuestra Constitución se encuentran allí. Se llaman fundamentales porque son positivizados o están inmersos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y pues se garantiza que estos derechos positivizados o derechos fundamentales pues se protejan y en el momento de que sean enunciados, pues se puede aplicarle la ley de manera justa y equitativa. ¿Cómo se puede pues promover la educación en la administración de justicia? La educación sobre la administración de justicia pues se puede promover principalmente pues a través de programas, ¿no?
entre otras variantes o consideraciones. Va a depender, pues, en todo caso, de las políticas públicas del Estado, pero lo más es a través de esa capacitación del personal, donde, pues, programas de divulgación, charlas informativas, cursos en línea y la participación activa de la comunidad en el proceso legal. Una sociedad, pues, informada está mejor preparada, pues, para hacer valer sus derechos y comprender, pues, ese funcionamiento del sistema legal, ¿no? Inclusive a nivel de Venezuela, en la administración de justicia, pues también interviene lo que es la parte ciudadana, el poder ciudadano, y más aún con los consejos municipales o con esos organismos, órganos que están pues dentro de cada municipio, ¿no? Que pues sirven para efectivamente pues dar más fortaleza a esta administración de justicia. Con los consejos comunales, pues también son una forma de participación de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia, en el ámbito de responsabilidad penal, inclusive, pues forman parte del sistema de responsabilidad penal de adolescentes en el artículo 528-529, cuando habla de que los consejos comunales forman parte de ese sistema de responsabilidad penal de adolescentes y, bueno, forman parte del sistema de administración de justicia, ¿no? Em, dijimos, bueno, se puede promover. Ahora bien, en cuanto a lo que es la administración de justicia, y en el caso particular de los órganos, pues tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros, pues, pero el principal, cuya misión o siendo parte de ese sistema de administración de justicia es la máxima autoridad jurisdiccional y ejerce su dirección y gobierno de administración con la finalidad de asegurar pues al justiciable la protección y tutela de sus derechos y visiones constitucionales, ¿no? Su visión, pues, es garantizar el Estado democrático y social de derecho, de justicia y eficaz que consagra, pues, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través de una administración de justicia imparcial, transparente, racional, equitativa, autónoma y eficaz, así como su integralidad y accesibilidad al justiciable. ¿Ok? El Tribunal Supremo de Justicia pues está conformado por magistrados y magistradas elegidos por la Asamblea Nacional. Tienen pues una duración de 12 años. Para ser magistrado pues tienen unos requisitos contemplados en la misma Constitución, entre ellos por ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, hacer o haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener un título universitario de posgrado pues en materia jurídica o haber sido profesor universitario o profesora universitaria de ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor o profesora titular o ser haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la sala, para lo cual pues se postula con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera jurisdiccional y reconocido pues prestigio en el desempeño de sus funciones y cualquier pues otros requisitos establecidos en la ley y en la ley orgánica pues del Poder Judicial. Igualmente, pues no puede ser simultáneamente magistrados del Tribunal Supremo de Justicia quienes estén unidos por matrimonio, o sea, entre sí por matrimonio, adopción, parentesco o línea recta o en línea colateral dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Tampoco pues podrán los magistrados ejercer otros cargos profesionales o actividades que sean incompatibles con sus funciones y que no constituyan pues fines públicos remunerados, ¿no? Tales como miembros de comisiones, codificadores o redactoras o revisores de leyes, ordenanzas o reglamentos. Pueden ejercer, sí, pues como también ya lo dijimos y lo saben, cargos académicos y docentes, a menos que estos sean a tiempo completo, que son totalmente incompatibles porque pues debe cumplir con su función netamente jurisdiccional. Los suplentes, pues también los magistrados tienen suplentes, pues se encarga, como su nombre lo dice, de suplir esas faltas, ¿no? Absolutas, temporales o accidentales de los magistrados. Los suplentes, pues son elegidos igualmente en la misma oportunidad de los magistrados por la Asamblea Nacional y en igual número y debe reunir, pues, las mismas condiciones para ser magistrado. El Tribunal Supremo de Justicia pues está constituido por salas,
este caso 7 salas. Cada una de las salas está constituida por magistrados, 5 magistrados o magistradas, a excepción de la sala constitucional que la conforma 7 magistrados. El Tribunal Supremo de Justicia, pues en pleno, está constituido por 32 magistrados o magistradas en su totalidad. Y pues está la sala constitucional, la sala político-administrativa, la sala electoral, la sala de casación civil, la sala de casación social, la sala de casación penal, que todas ellas en su conjunto conforman ¿qué? La sala plena. ¿Qué? Cada sala pues también cuenta con un secretario. El secretario pues lógicamente tiene que ser un abogado, un alguacil, un juzgado de sustanciación, cuya función pues también internamente está desempeñada por un presidente, un vicepresidente, por el secretario, ¿no? De cada sala. Y bueno, pues la forma es en todo caso, de resolver aquellos conflictos que se interponen ya a esa parte superior o a estados macros, ¿no? En el caso de la sala penal, bueno, cuando efectivamente hay decisiones que son recurridas en la Corte de Apelaciones como juzgado superior, y pues la sala de casación penal conoce de esos recursos de casación por decisiones recurridas o decisiones sí que han sido apeladas, pero decisiones de la Corte de Apelaciones como juzgado superior. Em, Eso como en líneas macro, en cuanto a la estructura como tal del el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, pudiera decirse que tiene una estructura interna y tiene una estructura pues externa, o su forma de observarse, su forma de regularse a través igualmente de funcionarios judiciales y de funcionarios pues que ejercen el sistema de administración de justicia, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia, pues, como para que sea conformado por sala plena, tienen que estar unidas, pues, todas las salas, ¿no? A nivel de jurisdicción ordinario, a nivel de tribunales de primera instancia, pues, bueno, o tribunales superiores, porque recuerden que está la parte en el ámbito penal. El Tribunal Superior sería la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones de cada circuito y de cada estado. Igualmente, pues la Corte de Apelaciones, hay Corte de Apelaciones que tienen atribuciones en materia mercantil, y las otras que tienen netamente atribuciones en materia penal, y otras que tienen en juzgados superiores, que no serían Cortes de Apelaciones como tal, que bueno, su competencia es netamente civil. En el caso pues macro de lo que es el ámbito civil y el área de protección de los niños, niñas y adolescentes, le corresponde a la Sala de Casación Social. Y así pues todo, de acuerdo a su jurisdicción, va regulada su competencia a nivel territorial o a nivel inclusive de materia. Los tribunales superiores, como ya indiqué, materia civil, materia mercantil, materia penal. Los tribunales de primera instancia también civil, mercantil, penal, dependiendo, ¿no? Los juzgados de municipios pues también tienen diferentes competencias de acuerdo a territorio, materia y demás. Jurisdicciones especializadas como la jurisdicción militar. La jurisdicción militar pues es una jurisdicción especializada, la jurisdicción contencioso electoral, la jurisdicción de protección del niño, niña y adolescente, que está en el ámbito civil y en el ámbito penal. O sea, se pudiera decir que, por decir, la LONNA como tal, o la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, posee dos sistemas: el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, que es el área netamente civil, y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es el área o la competencia netamente penal. Dos sistemas o dos jurisdicciones especializadas en una misma ley, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Es como se manejan las jurisdicciones en cuanto inclusive a materia, y en este caso en particular es muy interesante porque hay dos sistemas, dos áreas, dos jurisdicciones en una misma ley: Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. En una comprende todo el área de protección integral del niño, niña y adolescente, y que abarca pues el área civil, porque inclusive nos remite a procesos que están tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil, y toda esa aplicación, y que inclusive esa parte macro o superior sería la Sala de Casación Social. Y está el sistema de responsabilidad penal con jurisdicción penal y jurisdicción especializada penal,
porque se trata de adolescentes que están en conflicto con la ley penal y que igualmente pues tiene sus tribunales de primera instancia en las diferentes fases del proceso, fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución, que su tribunal superior es la Corte de Apelaciones, pero en este caso una Corte Occidental de Apelaciones, porque por ser un proceso o jurisdicción especializada, y que a nivel macro, es decir, ya jurisdicción más alta, está la Sala de Casación Penal. Entonces, dos sistemas en una misma ley, para que lo puedan pues visualizar mejor. Y bueno, el órgano jurisdiccional lo que tal es, busca pues efectivamente esclarecer el hecho, ¿no? Eso pues en líneas generales es en todo caso como se encuentra constituido los tribunales a nivel macro y bueno, en líneas generales a nivel de competencias o de jurisdicciones, ¿no? Igualmente, pues en cada órgano jurisdiccional existen estructuras, como también dije, internas y externas. La interna se pudiera decir que son los tribunales colegiados, en los que pues se integran por varios jueces, ¿no? En todo caso, pues la Corte de Apelaciones está integrada por tres jueces en el momento de emitir decisión. Hay un juez presidente y están los otros dos jueces que lo acompañan. Es un tribunal colegiado y bueno, los tribunales unipersonales, que son los tribunales de primera instancia, los superiores y demás, los inclusive de municipios. Recuerden que ya no tenemos tribunales mixtos, no hay tribunal conjurado tampoco, sino son pues tribunales o unipersonales o tribunales colegiados. Y están los tribunales pues también ejecutores, dependiendo igual de cada materia. Los tribunales especiales, como ya también indiqué, que se les llaman así, no, para no decir de jurisdicción especializada, en el caso más particular, los tribunales de protección del niño, niña y adolescente, los tribunales de contenciosos administrativos, los tribunales inclusive pues a nivel de tributario. Estos tribunales contenciosos administrativos pues son aquellos que ejercen la jurisdicción de asuntos relacionados con las controversias frente al poder público nacional, estatal o municipal y los particulares. También pues existen dentro de esa misma parte de jurisdicción contencioso administrativa los tribunales superiores de alzada, los tribunales inferiores o de primer grado. ¿Ok? Em, Igualmente, pues a nivel macro, lo que es los órganos jurisdiccionales, pues también tienen unos principios por los cuales son regulados, entre ellos, pues el principio de legitimidad, que establece que la organización judicial de un país debe ajustarse y ceñirse a lo pautado a su ordenamiento jurídico. El principio orgánico que se fundamenta en el orden jerárquico por los conflictos que se presentan, por la competencia de los tribunales, los cuales deben ser resueltos por el órgano superior, el principio de idoneidad que sostiene que el personal que ejerce sus funciones laborales en los órganos jurisdiccionales además debe poseer los conocimientos en la carrera de derecho, deben ser personas con ética profesional y pues con un alto grado de moral. Esto es muy importante porque lógicamente, pues para decir el derecho, si nos vamos a lo que es la jurisdicción que ya indiqué, pues hay que saber el derecho. No solamente es decirlo, sino tener conocimiento de ese derecho, de lo que yo estoy diciendo, de lo que se está resolviendo en un momento dado y más en una audiencia. Es esa investidura, porque recuerden que si bien es cierto, la jurisdicción, bueno, le da la facultad a ese juez, o sea, tiene una investidura, tiene un poder. Y esa investidura no solamente es con el hecho de que ha sido nombrado juez o jueza de la República o funcionario, sino también esa investidura va de la mano con el conocimiento que ese juez o ese operador de justicia o ese actor del proceso, en este caso particular el juez, porque es el que tiene la facultad de decir el derecho, pues posea el conocimiento necesario para emitir una resolución justa y equitativa. ¿Ok? El principio de territorio mantiene que para lograr pues una oportuna y eficaz administración de justicia, los tribunales han de estar correctamente divididos en atención a las necesidades pues también económicas, sociales de la colectividad. Esto inclusive a través de las políticas públicas del Estado se ha implementado. Se han visto cómo se crean inclusive tribunales en localidades aledañas, en cada municipio y demás. Hace poco, bueno, tampoco 3, 4 años,
aproximadamente, o 5, no recuerdo muy bien, pero se creó pues una extensión del Tribunal de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente en San Antonio, precisamente porque pues esa materia, la protección integral del niño, niña y adolescente a nivel de contencioso, los padres que están desestructurados, que están divorciados, que se van a tratar asuntos de manutención, de pensión de alimentos, de abrigo, de colocación familiar. Esto es algo muy a diario, que se da muy a diario. Y pues bueno, en San Antonio no tenía ese tribunal o sí, ese circuito allá en San Antonio, y en la misma extensión penal se abrió pues una parte para un tribunal de protección para tratar pues esos asuntos, ¿no? Ya las cosas de alzada pues se irían a San Cristóbal netamente, pero lo que más se puede resolver se hace pues en San Antonio en esa extensión. Y eso es, pues, forma parte de las políticas públicas eficaces del Estado para implementar esos tribunales en territorios así que están fuera, o municipios, ¿no? El principio de independencia señala pues que ningún organismo debe encontrarse restringido o coartado por cualquier otro organismo del poder público, y deben sentirse pues libres, autónomos y soberanos en el desempeño de sus funciones siempre y cuando actúen de acuerdo a la ley, cuando estén sujetos a ser supervisados por órganos superiores. Eso va mucho de la mano, pues bueno, con cuestiones de respeto, tolerancia y de independencia, pues de cada órgano. Cada órgano pues tiene su función, y como cada órgano tiene su función, pues saben qué es lo que deben realizar y no deben existir entre ellos pues interferencias. Lógicamente, o sea, los órganos de seguridad del Estado pues tienen su función, y en esa función pues debe respetarse su actuación. Que si debe ser pues supervisado o auditado, pues lógicamente sí, para verificar cuál ha sido su eficiencia y eficacia en esos procesos. Pero lógicamente pues tienen independencia en el momento de resolver inclusive pues algún conflicto, o de establecer los parámetros bajo el rol que desempeñan en ese momento. El principio de inamovilidad, que bueno, se les debe mantener a los jueces en sus cargos en el temor de que sean destituidos. Esto pues se trata en la medida de lo posible. Sin embargo, bueno, últimamente pues se está gestionando la forma de volver a los concursos para resolver pues esa parte de la carrera judicial. Pero pues los jueces pues se mantienen allí, a menos que, bueno, cometan algún tipo de falta y pues tengan que ser removidos. Pero pues lo que se busca es que exista ese mantenimiento o esa inamovilidad, ¿no? El principio de responsabilidad va a asegurar pues el cumplimiento de su deber ante el Estado y frente al ciudadano, lo cual no es más que la responsabilidad civil, penal y disciplinaria, cuyo fundamento pues está en exigir a los jueces una buena conducta social, y pues en todo caso si cometen algún tipo de infracción pues ser sancionados, porque también los jueces pues tienen responsabilidad penal, civil y disciplinaria frente a sus resoluciones. Es un grado de responsabilidad, inclusive emitir una decisión y firmarla. Inclusive las decisiones que emiten los jueces pues están refrendadas por el secretario, pero la responsabilidad recae o principalmente sobre el juez que emite esa resolución y que con su firma avala esa resolución. ¿Ok? Y bueno, hay muchos principios rectores, o sea, que entre ellos, o las características generales, son independientes, son permanentes. La función judicial pues excluye y absorbe cualquier otra actividad dentro de ese principio de independencia de los jueces. Todos los tribunales deben gozar pues de personal capacitado y demás. En lo que es el Poder Judicial, netamente, que pues es el mismo sistema de administración de justicia, lo constituye pues ese conjunto de órganos, y los órganos a su vez pues están constituidos por personas capacitadas y personas investidas de autoridad. Bueno, con esto pues concluimos la clase pasada también vimos, bueno, ya vimos los elementos del delito como tal. Y bueno, la próxima clase, que ya sería el tercer encuentro tecnoformativo, avistaremos algunos elementos del delito un poco más, para así de manera general, pues para hablar del sistema de administración de justicia propiamente en el área penal,
en atención a la línea del doctorado de ustedes, que es el doctorado en ciencias forenses y criminalísticas. Vamos a hablar pues de dos jurisdicciones como tal, la jurisdicción especializada en el ámbito penal, que es responsabilidad penal de adolescentes, y la jurisdicción ordinaria. Y bueno, vamos a hacer un paseo, porque no puedo decir que les voy a explicar todo porque son demasiadas instituciones, pero de las cuatro fases del proceso penal, quienes integran las cuatro fases del proceso penal con base al sistema de administración de justicia, o sea, cuál sería cada órgano dentro de cada fase interviniente. Y bueno, con eso concluiríamos el programa académico. Sin embargo, como siempre les digo, pues los invito a que ustedes de manera autodidacta profundicen todos estos aspectos relevantes y bueno, refresquen también todos estos conocimientos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por el día de hoy? ¿Algo que me quieran comentar o quieran socializar o que quieran aportar a la clase? Sí, profesora. Bueno, primero, eh, ¿me escucha, profesora? Sí, sí, la escucho. Muy bien. Primero, muchísimas gracias por todo lo que nos ha aportado hoy. Es realmente pareciera como un espiral sin fin. Es infinito, es infinito. O sea, cada cosa queda uno con una inquietud porque es muy lindo todo esto. Uno se va volcando a el deber ser de la Administración de Justicia. Tiene muchísimas consideraciones. Profesora, tengo una inquietud. Cuando usted habló de las jurisdicciones y la competencia, y cuando habló de esa investidura que tiene un juez, por ejemplo, va a dedicarse al aspecto penal, pero él debe respetar su preparación como también su jurisdicción, vamos a llamarla geográfica. ¿Existe alguna excepción o en su experiencia de que ese juez tenga que vulnerar o que se altere o que tenga que moverse a otro lugar porque justamente él es el que maneja ese tópico, pudiera desenredar un conflicto en un momento dado, sin que esto se califique como que no es válido? Pues no es el deber ser, doctora, porque pues cada juez está marcado dentro del ámbito de competencia. Como lo dije, o sea, la jurisdicción es lo macro. Un juez siempre va a ser juez en todo el territorio nacional, entonces, en este caso en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por la facultad que le concedió inclusive el Poder Judicial, lo macro, de ser juez y siempre va a ser reconocido como juez en todo el territorio nacional. Usted saca su carnet, sí, credencial y es un órgano con investidura en todo el territorio. Tiene jurisdicción, pero lo que no tiene es competencia para resolver un conflicto en otro estado. Si llegara a pasar, supongamos, lo haces conforme a mecanismos de comisión, pero Ok, lógicamente está autorizado bajo esa comisión a estar en otro estado, pero sobre un caso que ya está atendiendo, supongamos, inició en el estado Táchira, pero con base a comisiones o con base a que debe resolver alguna prueba o trasladarse porque necesita que sea evacuado algún tipo de testigo o resolver alguna pericia, pero de un caso que ya tiene constituido en el Táchira, por decir. No es que va a llegar con base a su poder a implantarse en un tribunal y a decir que él va a resolver determinado asunto porque no tiene competencia y no tiene la autorización para hacerlo. Pero son correcto. casos muy excepcionales. Y Sí, hoy en día inclusive con la parte tecnológica de lo que hablábamos, se hacen audiencias telemáticas. O sea, ni siquiera el juez es necesario que se traslade a otro sector para resolver determinado asunto propio de su jurisdicción y de su competencia, que es necesario que resuelva, pero a través de una audiencia telemática. Entonces, es muy importante es eso, respetar las líneas de competencia. Y recuerde que la competencia no solamente está a nivel de materia, sino a nivel de territorio. Entonces, ese territorio pues debe ser respetado entre cada, porque si no, no tuviera sentido de que existieran jueces en Mérida, jueces en Apure, o jueces en todo el territorio nacional. Por eso es que en cada juez todo, tiene sí, un rango de acción, por decirlo de esa manera. ¿Ok?
Correcto, profesor. En todo caso sería al revés, es decir, trasladar determinado caso a una jurisdicción porque allí es donde hay la competencia por una situación en particular. Pudiera ser. Pudiera ser, pero tiene que plantarse a nivel inclusive procedimental un conflicto de competencia. Ok. Entonces, se plantea un conflicto de competencia, se resuelve ese conflicto de competencia y el tribunal de alzada o el tribunal superior va a revisar a quién le compete el conocimiento de esa causa.